Vamos a continuar ahora con el discurso en homenaje a los 80 años de fundación de la Cámara de Industrias de Guayaquil, por su presidente, el ingeniero Francisco Alarcón Alcíbar. En 1936, año de nuestra fundación, mientras el planeta se encaminaba inexorablemente hacia la Segunda Guerra Mundial, América Latina y Ecuador no eran ajenas a los efectos de la Gran Depresión. Pasábamos por una muy aguda crisis económica. El entonces presidente de la República, Federico Páez, sensatamente convocó a los industriales para recabar sus opiniones sobre cómo enfrentar la crisis. Y de ahí surgieron las cámaras de industrias, que según el decreto supremo que les dio origen, tenían entre sus funciones asesorar a los órganos de gobierno en temas industriales. Es así como desde hace 80 años la Cámara de Industrias de Guayaquil, al igual que cámaras hermanas de otras regiones, ha alzado su voz para señalar errores, para realizar propuestas, para defender principios y también, ¿por qué no?, para reconocer aciertos. Así es, nunca hemos tenido ni tendremos reparos a la hora de reconocer aciertos. Hoy mismo reconocemos lo positivo de haber logrado el acuerdo comercial con la Unión Europea. En este particular caso, y aunque el retraso ha costado bastante caro, al final se ha impuesto el pragmatismo por sobre el dogmatismo. No tengan duda de que el rol del sector empresarial ha sido trascendental para llegar a este acuerdo, pero el mérito finalmente lo tiene el Ejecutivo. Bien, el siguiente objetivo debe ser conseguir un acuerdo bilateral permanente con los Estados Unidos, país con el cual las razones para tener un acuerdo son tan o más fuertes que en el caso de la Unión Europea. El país demanda que en ese caso también haya pragmatismo. Reconocemos asimismo como positivo la promulgación de la Ley de Alianzas Público-Privadas. Como recordarán, se trató de una iniciativa que surgió algunos años atrás desde el sector empresarial, puntualmente desde esta Cámara. Si bien la respuesta oficial en su momento fue descalificadora, el tiempo nos dio la razón y finalmente el gobierno impulsó dicha ley. Pero nos encontramos en un entorno en el que, si no cambian muchas cosas, será muy difícil capitalizar esos aciertos. ¿Cómo se puede explotar el acuerdo con la Unión Europea si no recuperamos la competitividad? ¿Cuánto puede servir la Ley de Alianzas Público-Privadas si no se generan las mínimas condiciones de confianza para los inversionistas? Y por último, ¿de qué sirven la competitividad y la confianza económica si no creamos un contexto que garantice las libertades y respeto a los derechos individuales más elementales? Como lo hemos dicho repetidamente, nosotros no hacemos negocios en un vacío, lo hacemos en un contexto. En el 2016, en el ranking de libertad económica del World Heritage Foundation, Ecuador se ubica en el puesto 159 entre 178 países. Ustedes pueden ver la gráfica. Nos ponen en la categoría de países económicamente reprimidos. Creemos firmemente en las libertades y en los derechos individuales y sabemos que no puede haber libertad económica sin que también gocemos de las demás libertades. Libertad política, individual y, por supuesto, la libertad de expresión. No nos hemos conformado ni nos conformaremos jamás con que temporalmente se den buenos resultados económicos si el precio es el detrimento de los derechos y libertades en que se asientan nuestras actividades y la sociedad misma. No, señores, no hacemos negocios en un vacío, los hacemos en un contexto. Y el mejor contexto para trabajar y desarrollarse es, en resumen, en un estado de democracia plena. Se han ensayado muchas definiciones de democracia y hoy les voy a compartir una que me gustó mucho, dicha por el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando visitó nuestro país hace pocos meses. Cuando el Estado le teme a los ciudadanos, eso es democracia. Pero cuando los ciudadanos le temen al Estado, eso es dictadura. El ambiente democrático es básico para construir el bien común. Los distintos actores de la sociedad debemos poner lo nuestro para construirlo, sin que eso signifique renunciar a nuestras aspiraciones individuales o familiares. Es que el Estado se creó realmente para darnos un marco de seguridad y otros elementos con el fin de que podamos superarnos y realizarnos como personas.
En resumen, se creó para servirnos y no al revés, como nos quieren hacer creer, que las personas estamos para servir al Dios Estado y todos trabajemos para Él y que del Estado vivan como reyes unos cuantos privilegiados. No. El contexto que necesitamos debe estar basado en sólidos valores. La corrupción, venga de quien venga, no puede ser tolerada. La Cámara forma parte del Pacto Global de las Naciones Unidas. Hemos firmado nuestro propio y exigente Código de Ética. Adicionalmente, hace pocas semanas, en el marco de la Cumbre Empresarial Iberoamericana, firmamos como Cámara y como Federación de Industrias nuestra adhesión a la lucha contra el comercio ilegal. En el mes de septiembre vino a Guayaquil, invitada por nosotros, la señora Fiscal General de Guatemala, doctora Telma Aldana. Ella lideró en su país la investigación que terminó con la destitución y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, quienes se demostró lideraban una gran red de corrupción. Esto fue posible, además de la valentía e independencia de la señora fiscal, por la conformación previa de la Comisión Internacional contra la Corrupción de Guatemala, CICIG por sus siglas, con participación de las Naciones Unidas. Esta Cámara agotará todos los esfuerzos necesarios para que en Ecuador se conforme una comisión similar que ayude a investigar y a combatir la corrupción, venga de quien venga. Hablando de ética y valores, compartiré lo que pensamos sobre la consulta popular de los paraísos fiscales. Empecemos por la forma. Cuando de implantar la reelección indefinida presidencial se trató, no se le consultó al pueblo. Cuando de declarar la comunicación como servicio público se trató, no se le consultó al pueblo. Cuando de eliminar el derecho de sindicalización de los servidores públicos se trató, tampoco se le consultó al pueblo. Pero cuando de aprovechar los momentos políticos se trata, se le consulta al pueblo cualquier cosa. Yendo al tema de fondo, por un lado, desde el poder se dice que la inversión extranjera es muy buena cuando los extranjeros invierten en el Ecuador. Pero si un ecuatoriano invierte afuera, es un antipatriota. Gran contradicción. Y lo más de fondo, parece que nos quieren convencer de que lo importante no es si el dinero de las personas es dinero bien o mal habido. No, parece que lo que cuenta es dónde están esos recursos. Eso es tan absurdo como decir que no importa si un carro es robado o no, que lo que importa es dónde está parqueado. Decía antes que poco provecho se le sacará al acuerdo con la Unión Europea si no retomamos el camino de la competitividad, la cual en nuestro país está gravemente herida. Este estado insaciable, no obstante el alto precio del petróleo del que gozó hasta hace poco, para alimentarse ha creado un sinnúmero de contraproducentes y onerosos impuestos y otras formas de extracción de recursos al sector privado y a las personas, encareciendo así la producción de bienes y servicios. Solo a manera de ejemplos, porque la lista sería interminable, citaré al impuesto a la salida de divisas, al impuesto mínimo, las salvaguardias y los impuestos verdes, y a los impuestos a casi todas las bebidas. De la misma forma, mientras más energía de generación barata se ha incorporado al sistema nacional, más se nos ha incrementado los precios de energía del sector empresarial. Mientras más ha bajado el precio de los combustibles internacionalmente, más suben aquí los combustibles esenciales para la industria. En materia laboral, la rigidez y altos costos han ido en aumento desproporcionado. Estos, entre otros muchos factores, han causado una gran pérdida de competitividad, perjudicando la actividad económica y, consecuentemente, reduciendo las plazas de trabajo. Veamos cómo nos hemos encarecido comparados con otras economías dolarizadas. Desde el año 2007 hasta el 2016, Ecuador acumula 30 puntos de inflación por sobre la inflación de los Estados Unidos. Compartimos la misma moneda. Según el Foro Económico Mundial y su ranking de competitividad 2016, en este año Ecuador ocupa el puesto 91
entre 138 países. Lo que es más preocupante, bajamos 15 puestos con respecto al año 2015, siendo el Ecuador el país de América Latina que más puestos retrocedió en un año. Si bien ese ranking reconoce, al igual que nosotros, que hay avances en áreas importantes como salud, educación primaria e infraestructura, el balance general es muy preocupante. Cuando revisamos algunos factores clave, nos encontramos con ubicaciones realmente lamentables. Les comparto la ubicación del Ecuador en algunas categorías del ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. Prevalencia de barreras no arancelarias, 137 entre 138. Todo es sobre 138. Independencia judicial, 134. Peso de regulaciones gubernamentales, 133. Regulaciones para contratar y despedir, 131 de 138. Favoritismo en decisiones de funcionarios gubernamentales, 123. Costos de seguridad y violencia de las empresas, 109 de 138. Repito, estos datos son del Foro Económico Mundial. La competitividad sistémica de la que tanto nos hablan no solo no existe, sino que va de mal en peor. Mencionamos anteriormente que otro elemento que obstaculiza una recuperación económica es el factor confianza, o más bien dicho, la falta de confianza, tanto empresarial como de los consumidores. Una manera de medir la confianza empresarial es por el nivel de las inversiones. Como inversión extranjera directa, Ecuador apenas capta en un buen año el 1% de su Producto Interno Bruto, mientras nuestros vecinos rondan siempre el 3,5 o 4%. Y si vemos las inversiones en el país de manera general, según cifras oficiales, de junio del 2015 a junio del 2016 hay una reducción del 6% en la formación bruta de capital fijo, o sea, en las inversiones totales. Esta cifra es alarmante porque a diferencia de las demás que hemos visto, que miden el pasado, esta reducción de inversiones predice el futuro. Al haberse disminuido la inversión, disminuirá la oferta de empleo. Pero ¿cómo puede haber confianza si lo único seguro son los cotidianos cambios en las reglas del juego? Durante el año 2015, y excluyendo el tema normas técnicas, contabilizamos más de 1.000 cambios normativos entre leyes, reglamentos, acuerdos ministeriales, etc. Es un promedio de 4 cambios diarios. Tal pareciera que hay un desprecio del Estado a la inversión. Eso y el constante ataque a la liquidez de todas las empresas y personas se han transformado hoy en una natural falta de confianza y su consecuente disminución en las inversiones. Además, impuestos dirigidos a sectores específicos, cambios de reglas a empresas que le creyeron al Estado, aumentos de precios de concesiones disfrazados de reformas a otras leyes y otros mecanismos similares han hecho que al país se le crea poco al momento de asumir riesgos. Un día es contra las bebidas, otro contra los seguros, otro día contra la línea blanca, otro contra la telefonía móvil, otro contra el transporte aéreo, otro día contra los plásticos, otro contra la banca y todos los días contra los medios de comunicación. De paso, ahora el SRI presiona para que las empresas contraten con proveedores específicos y por exorbitantes valores, pretendiendo que seamos nosotros quienes paguemos el costo de ser controlados. Y capítulo aparte merecen las alegres y millonarias multas de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Resulta además incomprensible que el presidente siga anunciando el impulso a las leyes de herencia y plusvalía, las cuales, aparte de tener paralizado al vital sector de la construcción y otras inversiones, han sido proyectos ampliamente rechazados por los ecuatorianos. Si los vuelve a impulsar, volveremos a ser muy firmes en nuestro rechazo. El país que queremos, nos dicen. Veamos algunos datos de cómo piensan los ecuatorianos. En una encuesta para la que contratamos a Cedatos en diciembre del 2015,
Entre las cosas que investigamos estuvo la inclinación política del país. Estas fueron sus respuestas, ustedes las pueden ver. Ni el 5% de los ecuatorianos se ubicaron en los extremos políticos y la mayoría no se identificó con ideología alguna. Nuestra conclusión es que los ecuatorianos no somos políticamente radicales. No nos motiva la envidia ni el resentimiento, ni nos alegra que los demás retrocedan. Lo que al ecuatoriano le interesa es tener soluciones a sus problemas y poder progresar. En otras palabras, la amplia mayoría de los ecuatorianos tiene claro que nadie es pobre porque alguien más es rico. No hay causa-efecto en esa relación. En la misma encuesta le preguntamos al país qué piensa de los empresarios, total país. Aquí tenemos sus respuestas. La mayoría del país, el 63%, tiene una valoración positiva de nosotros y un 14% adicional tiene una opinión neutra. O sea que luego de 10 años de recibir descalificaciones y ataques, el Ecuador en general valora el papel del sector empresarial, reconociéndole sobre todo su rol de generador de empleo. Hablemos entonces de empleo y de trabajo. Quisiera abordar este tema invitándolos a borrar las envenenadas líneas divisorias que pretenden tatuarnos en el alma. Me refiero a esa división que intenta confrontar al empresario o al capital con el trabajo o el trabajador. Esta falacia presupone que los empresarios somos personas que simplemente ponemos un capital, caído del cielo seguramente además, y que mediante el trabajo de otros, a quienes entre comillas explotamos, hacemos crecer ese capital. Absolutamente falso. Los empresarios y empleadores somos primero que nada y ante todo incansables trabajadores que no conocemos de horarios. Somos trabajadores tan esforzados como nuestros colaboradores y además estamos empernados al país. Nuestro mayor capital son nuestro trabajo, esfuerzo y capacidad para que las empresas, que todas nacieron pequeñas, crezcan, sean factores de bienestar y de desarrollo para muchas personas. Los empresarios somos trabajadores y de los buenos. El capital versus el trabajo. Veamos, ¿se puede crear trabajo sin capital? Eso sería lo mismo decir que se puede crear empleo sin inversión. Imposible. Vamos ahora al punto de vista de los trabajadores. Su trabajo claramente les genera capital, sino con qué pueden las personas adquirir, por ejemplo, sus electrodomésticos, vehículos, viviendas o sencillamente incrementar sus ahorros. Obviamente lo pueden hacer con el capital proveniente de su trabajo y de su esfuerzo. No hay conflicto entre el capital y el trabajo. El capital genera trabajo y el trabajo genera capital. Cuando una empresa le va bien, salen beneficiados, al menos los trabajadores y sus familias, los accionistas, el Estado, los proveedores, los clientes y los ecuatorianos que en el futuro necesiten trabajo. Solo las empresas rentables y que se desarrollan pueden ampliar el empleo. No se puede reinvertir las pérdidas, solo se pueden reinvertir las utilidades. El sector productivo privado es sin duda parte vital de la solución. ¿Cómo no va a serlo? Si al día de hoy y después de una presencia tan grande del Estado en la economía, somos quienes seguimos generando y teniendo 9 de cada 10 puestos de trabajo en el país. Veamos las últimas cifras de empleo tomadas de la encuesta del INEC, cifras oficiales, a septiembre de este año y en comparación con los mismos indicadores a septiembre del 2015. Entre ambas fechas y considerando solo el área urbana, el desempleo aumentó en más de 76,000 personas. El empleo bajó en 247,000 personas y el empleo inadecuado, que incluye fundamentalmente el subempleo, subió en 414,000 seres humanos. Es decir, podríamos poblar todo Santo Domingo de los Áchilas y más con los nuevos subempleados del país en el último año. ¿Por qué será entonces que quienes más dicen proteger al sector trabajador, pregonando estabilidad y beneficios, ahora ante las circunstancias pretenden equiparar al empleo pleno, el único que cuenta, el que generan las empresas formales,
con el eufemísticamente llamado empleo inadecuado. Pregunto a los colegas empresarios, ¿alguna vez les han pedido un empleo inadecuado o un subempleo? A mí tampoco. Esas no son sino formas de subsistencia, primas hermanas del desempleo, a las que ante las circunstancias tienen que recurrir nuestros compatriotas. Y ahora nos dicen que el aumento de estos métodos de subsistencia es creación de empleo. Absurdo. Resulta doloroso que ni la mitad de los ecuatorianos adultos tengan hoy un empleo de verdad. Tantas reglas supuestamente pro trabajador han resultado en que cada vez menos ecuatorianos puedan ingresar a la fuerza laboral y convertirse en reales trabajadores con los beneficios que eso conlleva. Es que no hay mejor programa social que un empleo productivo. Un empleo es la fuente no solo de ingresos y tranquilidad, sino también de dignidad y de realizaciones personales. Los industriales en especial y los empresarios en general, hoy como en 1936, no hemos perdido la fe en el país y en el potencial de sus hijos para hacerlo progresar. Hoy, luego de 80 años de fundación, la Cámara de Industrias de Guayaquil renueva ante todos ustedes su compromiso y convicción en nuestros valores y principios fundamentales. Renovamos nuestra admiración por el trabajador ecuatoriano, representado aquí por los mejores trabajadores de las empresas premiadas. Renovamos también nuestro respeto al empresario trabajador, generador de bienestar, de sólidos valores, representado hoy por nuestro industrial del año, René Conas. Renovamos nuestro homenaje a las empresas, esos centros de realización humana que contra viento y marea crecen y engrandecen al país, representadas hoy aquí por Cervecería Nacional. Renovamos nuestra convicción en la fortaleza de la organización y unidad empresarial, representadas hoy por vuestra presencia y la de los distinguidos presidentes de las federaciones, cámaras y asociaciones empresariales del país. Renovamos nuestra vocación humanitaria del espíritu solidario guayaquileño, representado hoy aquí por Acorbol. Renovamos nuestra convicción en la democracia y en la libertad de expresión, principios representados hoy aquí por la Sociedad Interamericana de Prensa. Renovamos nuestra fe en la libertad económica y el libre comercio, valores representados hoy por nuestro ilustre invitado, el presidente Felipe Calderón. Y ratificamos nuestro total compromiso con la libertad, valor insigne de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ahora y siempre. Muchas gracias, señoras y señores.